Entonces, decía precisamente esta idea del contagio. Entonces, debo justificar que esta idea de la docencia, término al que estamos tan acostumbrados que creemos que lo comprendemos. Cuidado, la costumbre no es fundamentación. En la medicina. Entonces, la propuesta es de este curso, que es un contagio. Ahora, es lo que me voy a dedicar a revisar con ustedes en los próximos 30 minutos. De la pasión, también tenemos que hablar de esto, qué significa esto, y por un saber concreto, el saber de la medicina. Desde luego, vuelvo a decir que no se trata de contagio de la varicela, sino más bien del contagio asociado al hecho de emular o de querer emular a un maestro. Esa es justamente la idea que está detrás de este curso. Entonces, voy a hacer una serie de revisiones, son 7 aspectos, no son los únicos, por supuesto, y hay otras maneras de abordar esto, pero quisiera detenerme en estos 7 puntos que me parecen realmente importantes para explicar qué es lo que estamos haciendo aquí. Y como bien dijo la doctora Jaime y la maestra Espinosa, es una gran oportunidad. Desde luego, yo considero y me tomo esa prerrogativa de ser el más honrado por estar aquí entre ustedes. Epidemiología, entonces, ya que estamos hablando de un contagio, vamos a hablar de una epidemiología de la enseñanza de la medicina. ¿Qué podrá significar esto? Podemos empezar reflexionando que un hombre sabio no pasa de ser un ignorante con jerarquía en sus dudas. Eso es lo que es, a final de cuentas, un profesor. Exactamente de la misma manera en que un hombre sano no pasa de ser un moribundo en perfecto estado de salud. Pues sí, si nosotros definimos a la medicina como el acto de vencer a la muerte, pues apaga y vámonos porque ya perdimos. No, eso no puede ser lo que nos define. ¿Sí? De ahí que entonces tenemos que ver este punto que me parece esencial. La vocación docente es una vocación. Se caracteriza por la sublimación. Recordemos en química estas transiciones de fase. Es una sublimación de la voz interior que impide suprimir un dolor primordial. Ese dolor se llama insatisfacción. Supresión, que significa el suicidio de la humanidad. Cuando dejamos de estar insatisfechos, se finó. Se acabó, ya está. Entonces nos regodeamos y pasamos del amor propio, sanamente entendido, a este tumor infiltrante interior que se llama sobrebioma. ¿Sí? Entonces, en ese momento, pues, se acabó. Me parece interesante recordar una idea fascinante de Albert Einstein, que justamente nos decía lo siguiente: lo esencial en un hombre de mi condición, se refería a él, pero me parece que podemos extrapolar allende a Einstein, reside precisamente en lo que piensa y cómo piensa, y no en lo que hace o padece. Porque de aquí es de donde emana todo lo demás. ¿Qué piensa y cómo lo piensa? El acto médico es ahí donde se acuna, donde se arrulla y eventualmente sale, brota o se aborta, ¿no? Pero es ahí donde está precisamente el punto importante. Entonces vamos a ver, a partir de esta idea de Einstein, me parece interesante ver que en general, en cualquier profesor universitario, por supuesto también el profesor de medicina y el médico docente, en particular, habiendo recibido las directrices de la construcción de una actividad precisa, no es, vamos a hablar de la medicina, no, vamos a hablar de histopatología, o vamos a hablar del esófago de Barrett, o vamos a hablar de temas concretos. Es algo bastante preciso, o por lo menos aspira a la precisión, ¿sí? Directrices de la construcción de una actividad precisa con la que ayudar al mundo en su progresión. Encuentra inevitable la necesidad de transmitir a los demás el amor o la verdadera, a lo verdadero que a él mismo le mueve. Lástima que los colores no están bien en el camino. La verdad es muy bonito. Sí. Pero vean ustedes, esto es fundamental. Un conocimiento no lo es realmente a menos de que se comunique. Si el genio de Wolfgang Amadeus Mozart no hubiera escrito una sola nota, con todo lo genial que fue,
ni sabríamos que existía. Y no nos hubiera dejado las más de 800 joyas que constituyen hoy uno de los orgullos, de los pocos verdaderos orgullos de la humanidad, ¿sí? En su historia. Bueno, pues esto es fundamental y debe obedecer a una necesidad. No hay obra grande que no emane de una necesidad. Cuando una obra se hace por mandato, por encargo, ya difícilmente es grande. Pero cuando se lleva a partir de una necesidad, ya claro, inevitable necesidad de transmitir a los demás, es cuando sale la obra grande. ¿Sí? La fuerza de convicción, ahí es donde empieza la pasión. La fuerza de convicción de que la salud corporal puede, y aquí aclaro, debería haber subrayado aquí, puede, no es forzosamente, pero puede ser un factor esencial que acompaña al ser humano en su búsqueda del sentido de su existencia concreta. Ese es el vector de la transmisión de la esencia del hombre. Aquí está el vector del epidemiológico, lo que hace que se transmita, lo que contagia, precisamente. Este diapositivo es fundamental por eso, porque está diciendo cuál es el ABC de este contagio y ya va señalando lo que viene siendo esa pasión. Si yo sé solamente lo que sé, digo solo lo que sé, pero no digo lo que siento, pues sería una cacatúa más y nunca podré decir lo mejor que lo dice Harris o lo que lo dice Robbins o que lo dice cualquiera de estos tratados magníficos que constituyen la base literaria de la medicina, de la práctica de la medicina. Entonces, ¿de qué se trata esto de la docencia? Tiene que haber una fuerza de convicción. Pues yo tengo que empezar yo mismo por estar convencido. Tengo que estar seguro de que a mí eso me mueve y entonces podré alcanzar ese vector. A diferencia de las epidemias de origen microbiológico, nuestra epidemiología docente, no debe conducir a definir cercos sanitarios, a buscar vacunas ni a declarar cuarentenas. A mí me deja desolado cuando me atrevo yo a escribir en una clase, no importa de qué tema sea, aquí en la Facultad de Medicina, una ecuación sencillita de primer grado, algebrita de Baldor, y se empiezan a llenar de ronchitas todos y tienen anafilactinas. A ver, perdón, antes de proseguir con esto, ¿ustedes pasaron prepa? Pues sí, si no, no estaríamos aquí. ¿Y cómo pasaron prepa? O, y preferiría ni pensarlo, ustedes vieron en las matemáticas un gigabastón que le estaban queriendo meter en sus ruedas para tirarnos. Y ya se deshicieron de eso, y ya, ancha es Castilla, ¿no? Hablando con honestidad, en la carrera de medicina, todos los cursos de medicina me fueron igualmente apasionantes. No existe ninguna carrera, ninguna. Yo mi primera carrera que estudié física, cuando llegué a la Facultad de Ciencias, todavía me tocó aquí en la antigua Facultad de Ciencias, yo llegué feliz, dije, al fin ya, me deshice de civismo, me deshice de derecho, me deshice de dibujo, de etimología, de psicología, ahora sí, las science, ¿no? Y me ha tomado cerca de 40 años irme poco a poco tragando la lengua, palabra por palabra de todo aquello que pensé en aquel fatídico año de 1976. Acababa de morir Werner Heisenberg y tampoco tenía mucho para que se muriera Heidegger, Martin Heidegger, el mismo año. Y yo me acuerdo que en ese entonces realmente yo me sentía profundamente cartesiano y estaba convencido de que la ciencia vence a las tinieblas, ¿no? Ya, estaba clarísimo la idea. Y les digo, me ha tomado 40 años irme poco a poco tragando cada una de esas múltiples palabras que decía yo. Bueno, porque fíjense ustedes, en el fondo, ¿sí? No hay vacunas. Y esto me recuerda, ¿por qué nos vacunan con las matemáticas? ¿Por qué nos vacunan con el civismo? A la larga, esas materias pueden resultar tremendamente relevantes. Si ustedes quieren echar un vistazo cómo está la educación en un país, es muy sencillo. Asómense nada más a ver cómo se enseñan las matemáticas en ese país. Y ahí está la maqueta de cómo está la educación. Cada quien consulte con su conciencia, su almohada o su mascota, y ya me dirán qué piensa de las matemáticas y cómo está la educación. No porque no se dedique a las matemáticas, pero es un hecho
que no existe actividad más estructurante para el cerebro humano que las matemáticas. Aunque uno no vuelva a tocar una ecuación, pero eso le da un esquema, una jerarquía, como decía hace un rato, una jerarquía de dudas. Yo lo digo a mis alumnos, ustedes creen que yo sí sé, soy la pitonisa de Delfos. Pregunten aquí el oráculo. No, claro que no. Mi ignorancia es logarítmica y en muchos sentidos, como es más consciente, es más real incluso que la de un joven. La única diferencia es que tengo un poquito más de idea, y no garantizado que así sea siempre, pero tengo un poquito más de idea de qué dudas son más urgentes que otras, cuáles son más importantes que otras, nada más. Pero respuestas, pues prácticamente no. Entonces debe producir un profundo amor, y aclaro, pero porque es común que se piense que este término de amor es un tanto cuanto cursi. A mí no me lo parece, a mí me parece al contrario, me parece medular, ¿sí? Este término, y es un término muy serio y profundamente complejo. Debe producir un profundo amor por la profesión elegida. Yo me pongo a pensar qué horrible debe ser estudiar medicina sin querer, sin soñar ser médico. Un tormento chino, francamente, ¿no? No, tiene que haber un profundo amor por la profesión elegida y un completo sentido del compromiso con la sociedad. Más adelante vendré a meditar sobre esto, ¿sí? Que le ha apoyado en su formación profesional. Somos los elegidos, nos han apoyado durante años. ¿Cuánta gente no estamos ni conscientes? ¿Sí? Está ahí cargando bultos o qué sé yo, y con su economía, ¿cómo le llaman? Informal o qué sé yo, están directamente apoyándonos. Porque el dinero que recibe la UNAM, por ejemplo, proviene del gobierno. Y ese dinero proviene de los impuestos. Y esos impuestos provienen de millones de personas que trabajan en muy variopintas actividades. Así que a final de cuentas, sí, hay un apoyo que estamos recibiendo de la sociedad, en este caso mexicana. Entonces, hay un compromiso con esa sociedad que nos ha apoyado para procurar la salud a sus integrantes. Cualquier posición menos ambiciosa a mí me parece simplemente inaceptable y se traduce en ingratitud y mediocridad. Nuestra misión es, en consecuencia, sencillamente inmensa. Si no, de verdad, apagamos. O sea, es lo que creo. Exactamente, es un poco así, ¿no? La visión del enfermo con su médico. Entonces, vean ustedes. Segundo aspecto, la pasión por el saber. ¿Qué es esto? La pasión por el saber. Este es el núcleo de la vocación por la docencia y por la investigación. Dirán, no, pero no todo el mundo tiene vocación de investigador. En el caso de los médicos, me parece que sí, porque la elaboración de la historia clínica es todo un asunto de investigación. Básica, si quieren, pero es una investigación y no podemos soslayar ese aspecto de la formación de un médico. Es más, todavía se está a nivel de subespecialidad y también tiene que ser capaz de hacer una historia clínica decente. Es decir, podrá ya no hacer otras cosas que hace el médico general, ¿sí? Pero ese sigue siendo así como la columna vertebral, ¿sí? De la acción del médico. Entonces, por la docencia y por la investigación, la pasión por proponer lo verdadero. Yo cuando estaba escribiendo esto puse la verdad y me corregí inmediatamente, no, porque si yo pongo la verdad, estoy proclamando que hay una verdad. Y eso es muy aventurado, en cualquier terreno que se considere. Pero lo verdadero sí. Puede haber muchas cosas verdaderas, pero lo verdadero es el carácter lo que importa, ¿sí? No la cuestión. Lo verdadero por señalárselo a los demás y por contribuir a su revelación. ¿Sí? Sin pasión no es posible hacer nada. Esta frase es profundamente paradójica, porque pasión viene del latín pati, que significa eso, padecer, es una cuestión pasiva. O sea, yo recibo, mientras que hacer es una acción. Entonces, aparentemente, que no se puede hacer sin pasión nada, parece algo contradictorio. En efecto, como decía bien don Miguel de Unamuno, quien no se contradice seguramente es porque no tiene nada que decir. Entonces,
Bueno, vamos a venir a ver más adelante el papel de lo paradójico, que es fundamental. Pero esto es real, estoy convencido de ello. La paciencia, la benevolencia, la ética y la moral, más adelante comento algo sobre esto, son todas deudoras directas de la pasión que existencialmente se vierte en cada acto. Existencialmente. Involucra a la totalidad de la persona humana. No es nada más una cuestión así de decir, pues una pose, ¿no? Es común al principio de la carrera de medicina, cuando mucho dura 10, 15 días el asunto de las doctoras y los doctores, pues, hasta a veces algunos que se ponen hasta el estetoscopio, no saben ni cómo se ponen las orejas, pero entran aquí el estetoscopio, se sienten mal. Y es genial que te digan doctor sin ni siquiera tener licenciatura, ¿no? Bueno, pero a los 15 días, cuando mucho, ya se empieza a notar, ya el estetoscopio ya no, porque hubo alguna experiencia amarga en el metro o algo por el estilo, las doctoras ya llegan con el almohadazo, ya no hay tanta pose, ¿verdad? En efecto, la pasión por el saber es brutalmente exigente. Y es así, es una opción de vida, no es una opción de pose. La pose puede durar un rato, todos de una manera u otra posamos, pero llega un momento en que ya no es posible mantener esa actitud, ¿verdad? Entonces vean ustedes lo que nos dice René Descartes, ahí a inicios, en la primera mitad del siglo XVII. Los hombres a los que las pasiones pueden conmover al máximo son los más capaces de saborear la dulzura de esta vida. Qué preciosa frase. Y es cierto, porque esa pasión que sí puede cansar, puede agotar, y hasta nos puede cortar la existencia, ¿sí? Porque sí agota finalmente, sí, pero ese es el punto de estar vivo, es estar quemándose en la brecha, y ese es el papel del médico, quemarse en la brecha, no andar arriba de una columna de estilo corintio, ahí modelando, miren qué listo soy, qué bonito estoy. No, esa no es la idea, ¿verdad? Es algo mucho más profundo, pero eso conlleva una dulzura. A veces puede saber amargo, pero generalmente, ¿sí? Y bien es interesante, conmover al máximo. Es una palabra interesante, la de conmover, es moverse con. Aquí es donde emana la idea del dolor, de la compasión con el paciente, ¿sí? Entonces, es algo muy profundo esto que nos propone René Descartes. La docencia es un acto absolutamente libre. No se puede obligar a alguien a dar clases, no, es absolutamente libre, o si no lo es, entonces se convierte en una farsa, ¿sí? En parcialidad y en repetición, la monotonía. Un profesor no deja de ser un ser humano y no obstante, esta idea de ver al ser humano como una página, la floja calidad de un papel no disminuye la verdad de todo aquello que en él está escrito, se entienda o no. No existe ningún ser humano que no tenga su historia, ¿sí? El profesor también tiene su historia, por supuesto. La compleja interacción entre un profesor y un estudiante es el encuentro entre una conciencia y un deseo, parafraseando a Pedro Lainetario, ¿sí? El que habla Israel del otro. Cuando se vive esa interacción con la intensidad que merece, entonces el corazón se convierte en la fuente de unidad profunda de la persona, de donde emana toda su actividad. Allí cada palabra tiene su peso específico. Llamo la atención, bueno, el corazón, la hacemos en sentido figurado, no en sentido cardiológico, ¿sí? Se convierte en la fuente de unidad profunda. Por eso, la dulzura de la que hablaba Descartes, esa dulzura emana de un sentido de unidad que siempre es solaz, ¿sí? Siempre la unidad produce solaz de la persona. Ahorita vengo a esta palabra, ¿sí? Que en muchos sentidos es una palabrota, ¿sí? Persona, es una gran palabra, ¿sí? De donde emana toda su actividad, toda, buena o mala, no importa. Es justamente lo que sucede en ese acto maravilloso, ¿sí? De la enseñanza, de la emulación. El maestro, a mí me llama la atención, ¿sí? Cuando uno ve, yo soy del siglo XIX, entonces, vean ustedes. ¿Sí? El profesor enseñándole aquí, no hay un negatoscopio, ¿verdad? O mala mano, pero enseña aquí la radiografía y le está explicando, a ver, ya me imagino, ¿ver? La conversación. A ver, doctora, ¿qué ve usted aquí? Manchitas. No, pero ¿de qué tipo de manchitas? Pues, no sé, ¿qué es esto? ¿Gas? ¿Es una piedra? ¿Qué es? Ya empieza. Y
Y el otro mientras está aquí auscultando. Entonces, me imagino que después este le va a decir ¿por qué no está usted en la radiología? No, doctor, es que yo escuché esto y esto qué es, y así, es un vaivén, es un ping-pong permanente. Esto es el acto de la docencia. Por supuesto, el actor principal, y por mucho, es este caballero, desde luego. ¿Qué sentido tendría todo esto si este hombre? Entonces, ahí está el asunto de la... Tercer momento, ¿sí? Vamos en latín porque suena más pomposo. Verba movent exempla traumus, ¿sí? Las palabras mueven, el ejemplo arrastra. Adagio latino antiguo, muy interesante. El discurso articulado de los seres humanos. Nosotros no solamente podemos decir que tenemos un discurso, el uso de la palabra y ya, y eso nos define. No, nuestro discurso tiene que ser articulado. Mi gatito precioso y adorado, Gardel, tiene un discurso y me habla a su manera. No solamente el miau miau, no, en su manera que me escanea con los ojos y como me dice que contento estoy, sabes que ahora quiero estar solo, etcétera, etcétera, y me está hablando, está chateando, de la palabra chatear, ¿no? De chat, de conversar, ¿sí? Justamente platican y tienen tonaditos de subida, de bajada y está padrísimo, ¿no? Pero nuestro discurso es articulado. Esa sí es una peculiaridad, hasta donde sabemos, nuestra, de los humanos, tiene el poder de conmover y de inspirar acciones en quienes los escuchan. Sin embargo, si ese discurso no se hace acompañar del ejemplo de quien lo formula, simplemente aborta en el vacío de la inercia. Mira, haz lo que dice, pero no lo que hace. Desde luego, se trata del ejemplo en actos de vida concreta, in situ, in vivo. Este es un reto pesadísimo, ¿sí? Porque pues tiene uno que estar, ¿qué? ¿Fingiendo todo el tiempo? No, tiene que estar siendo real. Por eso es una vocación, ¿sí? Ese es el asunto precisamente del compromiso real. Fíjense qué maravilla lo que nos dice Demócrito de Abdera hace ya 2000, casi 2400 años. Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa. La frase, yo cada vez que ahora escucho lo del gobernador de Veracruz, digo, no sé qué cierto es. ¿Qué cierto es esto? ¿Sí? Y esto vale para nosotros, nuestros amigos estudiantes, claro que sí. ¿Cómo aprende el ser humano él o los idiomas que habla? ¿Qué actitudes son adecuadas o inadecuadas a la vida en sociedad? Salud. ¿Sí? ¿Cuál es la consistencia de las cosas? ¿Sí? Esto se rompe, esto no se rompe, etcétera. ¿Qué es posible y qué no lo es? Y pónganle, etcétera. Imitando. Esa es la manera en que se aprende. Todos aquí hemos aprendido eso, esas cosas y mucho más. Imitando a quienes se encuentran en nuestro entorno inmediato, ya sea bajo la forma de la presencia física o simbólica, porque hay símbolos que tienen el poder de ser imitados, ¿sí? Por medio de lo que constituye la memoria colectiva del medio familiar, etc. ¿Sí? Aprendemos imitando lo apetecible y lo ejemplar. Esta es, creo yo, la dinámica intrínseca del acto docente. Tener conciencia permanentemente de que tenemos que hacer apetecible lo que les vamos a decir y al mismo tiempo ejemplar. Y uno mismo está involucrado. No es el tema el que debe ser apetecible o ejemplar, sino que yo en el tema y el tema en mí, porque es un asunto de seres humanos la medicina. La medicina no es un asunto de mesas o de vidrios o de telas o de quién sabe qué cosas. Todo eso son materiales que nos pueden servir en un momento dado y vaya que nos sirven, pero no son para nada la meta. Si no sería ingeniero textil o ingeniero de diseño o qué sé yo, hay otras cosas, pero no de médicos, ¿no? ¿Sí? Entonces vean ustedes, en consecuencia la formación humanística de quienes aspiramos a una práctica docente pertinente, y yo diría cualquiera, pero bueno, estamos aquí hablando de la docencia, no puede ser facultativa, no es opcional. ¿Sí? Si aspiramos a ser un ejemplo para aquellos ante quienes tenemos el honor de exponer el pensamiento, es un honor ser profesor, es un honor real, no es de que para que me diga un profesor. En Europa, por ejemplo, todavía sigue siendo más alto el que le llamen a uno profesor que a que le llamen tutor.
doctor es un grado académico, cubriendo ciertos trámites, ciertos procesos, se alcanza. Pero uno profesor implica una estatura moral, aparte de intelectual, por supuesto. ¿Sí? Y es más, el título de profesor se puede perder. Se puede perder, muy fácilmente. Entonces, exponer el pensamiento, la oportunidad única y eternamente pesada de contagiar la pasión por el saber, con el ejemplo de la inquietud, esto que mencionaba hace unos minutos, equivale a dar solución a la formación permanente de todo profesional debe tener como maestra. Esa es la mayor maestra que existe. No el libro A, B o C. Uno, ¿para qué estudia los libros? Para saber qué contienen. Y aprender, y claro, hay cosas que hay que integrar, pero sobre todo para saber qué contienen. Si yo, pongamos, leo Ross, Histología de Ross, muy bien, ya lo leí, a la basura porque ya lo leí, no, lo pongo en el librero. ¿Por qué? Porque yo voy a venir a consultar muchas veces lo que está ahí metido. Entonces, es esa inquietud la que realmente importa, la que me levanta a la 1, 2 de la mañana con una duda que está aquí girando y que no me acuerdo y ni modo, a ver, con permiso, saco el Ross, a ver, sí, el René Martin, tal, me puedo acostar tranquilo. ¿Sí? Lo malo es que después vienen más preguntas, pero no importa. ¿Sí? Es la inquietud que está permanentemente ahí, ¿sí? Y repito, esa es la gran maestra, esa es la gran maestra. En ese sentido, la paz es una derrota. En la Vía Appia, cerca de Roma, se encontró este mosaico antiguo, Felicissimus ex voto, ¿sí? Ex voto, esta manifestación de agradecimiento feliz. ¿Sí? Me vino a la mente cuando pensé justamente en la inquietud. ¿Sí? La inquietud es un felicísimo voto. Siguiente punto, siguiente aspecto relacionado con el contagio de una pasión, el amor propio. Una palabra interesante, un concepto interesante. ¿Cómo es posible la creación de una reflexión personal? O sea, mía, estrictamente mía. La creación de una reflexión personal solo es posible cuando se da un auténtico sentido del amor propio, en el buen sentido de la palabra. Ahora vamos a ver cuál es. No se puede pretender vivir experiencias prestadas, ¿sí? Menos aún en la medicina. Yo puedo aquí hablar, no sé, de la cirugía tal y de la cirugía cual. Si yo nunca he metido más, si yo nunca he estado por lo menos presenciando ese acto quirúrgico, va a estar muy difícil. O tendré que decirlo, miren, esto es así, yo nunca lo he visto, yo nunca lo he vivido, pero el amor propio me impide vivir de experiencias prestadas, ¿sí? Y menos en la medicina. Que yo sepa quién soy, con mis posibilidades, mis aptitudes, mis talentos, mis hábitos, pero también mis limitaciones, mis pobrezas, mis ignorancias, mis miserias, y que conociendo todo eso, entonces yo me acepto. Eso es el amor. No es tan fácil como Norman Rockwell, que esto es lo que ve en el espejo, pero esto es lo que plasma en su pintura, ¿verdad? Eso es amor propio. Vean ustedes qué interesante lo que dice Víctor Frankl. El amor a uno mismo es el punto de partida del crecimiento de la persona que siente el valor de hacerse responsable de su propia existencia. Qué bárbaro, qué resumen maravilloso de lo que realmente debe ser. Y aquí vamos a estar acercándonos a esto de la persona, esta gran palabra que parece ser así como que el epicentro de este asunto, ¿no? Ven ustedes. Aceptándome, hago que tenga sentido el de amor, esa historia personal que es la mía, y a partir de ahí que empiece a crear algo verdaderamente mío. Esto creo yo que el primero que lo debe hacer cualquier ser humano, ¿sí? Pero por la edad y por la posición, el profesor es el primero que tiene que plantearse las cosas. Podría suceder que ese algo no fuera correcto, pero el juicio de valor vendría en un segundo momento. Lo verdadero o lo falso, lo conveniente o lo inconveniente, lo moral, vienen después. Primero es el amor propio, porque sin ello no hay nada, ni moralidad, ni inmoralidad, nada. Es simplemente un cadáver. Caro data verbibus, es lo que significa cadáver. Carne dada a los gusanos. Es lo que sería, simplemente.
ser humano, si tuviéramos conciencia, todos, que todo ser humano lo que hace, no importa cómo se lo haga, si esté bien, lo hace por alguna o algunas razones. Si tomáramos de entrada eso en consideración, seríamos mucho más cautos en nuestros juicios. ¿Sí? Digo yo porque de cara a la evaluación de los estudiantes, ¿no? Yo siempre procuro decirles, miren, no los voy a evaluar de nada. Voy a evaluar lo que a mí me parece a través de sus exámenes o sus ensayos, han ustedes captado o no de este pedacito, de este saber que a su vez está contenido en algo. O sea, al final de cuentas, como decía Píndaro, el hombre es el sueño de una sombra, nada. Entonces, chiquitito, ¿sí? Exactamente es eso. ¿Sí? Entonces, los juicios de valor, cuidado, quedan aparte. El amor propio es la etapa previa, indispensable al momento de abordar la responsabilidad social. No se puede pretender alcanzar una responsabilidad social como medio si antes no tenemos claro este asunto de un amor propio, bien comprendido. ¿A qué se refiere esto? Así las cosas, hace falta que yo, cada quien lo tiene que decir personalmente, siendo válido para quien sea, tenga la convicción de que o yo entiendo, o yo sé, o yo no sé. Un buen profesor podrá resolver muchas de mis dudas y ayudarme a avanzar en los aspectos más difíciles de ese conocimiento en particular. Muy bien. Sin embargo, ¿sí?, a mí, en lo personal, ¿de qué me sirve que esa persona sepa mucho de un tema si yo no soy capaz por mí mismo de decir nada? Entonces, esto debe ser, y es ahí donde está el amor propio. Fíjense ustedes, aquí, el tener claro esto es el antídoto del plagio. Cuando una persona no ha alcanzado ese nivel adecuado del amor propio, se dopa, es decir, plagio. Eso es un doping, ¿sí? ¿Cómo hemos pasado entonces, vean ustedes, para quitar la mano, de un problema general de naturaleza epistemológica, la transmisión del conocimiento, la docencia, a un problema individual de naturaleza académica? Esa es la pregunta que me parece fundamental, ¿sí? Como en una exploración neurológica, exactamente lo mismo. ¿Sí? Siguiente aspecto, la originalidad del personalismo. Esto que estaba anunciando desde hace un buen rato, la persona. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? Es una idea que fue creada por Emmanuel Mounier, pero que tiene muchas connotaciones. El personalismo, de hecho, puede ser considerado como una filosofía ética, cuyo valor fundamental es el respeto por la persona humana. Alguien puede pensar que eso es un pleonasmo. La persona humana, no es un pleonasmo, porque se puede ser humano y no tener el carácter de persona. No voy a hacer aquí una lista de monstruos en la historia. El siglo XX está plagado, ¿sí?, de asesinos, mentirosos, ladrones, etcétera, que han matado a millones de personas. No estoy hablando de cifras, no, millones de personas, ¿sí?, que son humanos, aunque no nos guste, sí son humanos, pero yo no les doy el carácter de persona. Son humanos, pero no son personas. Entonces, esto no es un pleonasmo. El respeto por la persona humana. A partir de ahí, entonces, una acción se considera buena en la medida en que respeta a la persona humana y contribuye a su florecimiento como individuo. En caso contrario, dicha acción es simplemente inconveniente. Aquí es donde está el quid de la dignidad de la persona. ¿Sí? Tendríamos que ponernos a pensar en este asunto. Una persona, dice Mounier, que es el que construye el término del personalismo, una persona, fíjense qué rico es esto, es un ser tanto físico como espiritual, construido como tal por una manera de subsistencia que mantiene por su adhesión a una jerarquía de valores libremente adoptados, asimilados y vividos por un compromiso responsable y una conversión constante. Esto de la conversión constante se refiere a una autocrítica permanente. Unifica así toda su actividad en la libertad y desarrolla por añadidura a impulsos de actos creadores la singularidad de su vocación. Ay, no sé, queridos colegas, pero yo digo aquí, apesta médico esto, sí, claro, es que por supuesto, actos creadores, un diagnóstico, un tratamiento, una profilaxis, son los actos creadores, la singularidad de su vocación. ¿Sí? Es algo,
simplemente espléndido. ¿Sí? Vean ustedes. El individuo, este término que se usa mucho hoy día, en la actualidad es el fruto de una sociedad alienante y brutalmente conflictiva. Nadie hoy en su sano juicio puede decir que el mundo está muy bien. Digo, basta ver un noticiero. Digo, por muy sesgados que estén los noticieros, no está bien. ¿Sí? Una sociedad alienante y brutalmente conflictiva. El hijo de las tendencias del mundo moderno ha sacrificado su dimensión espiritual y su potencial de energías creadoras y de libertad en beneficio de un ideal que solo busca el bienestar. Le pongo puntos suspensivos. Generalmente es el bienestar de uno mismo, no de los demás. Pero incluso eso, el bienestar, pásala bien. Estamos en este mundo para pasarla bien. O sea, si me entienden, es una cuestión que a mí me puso un conflicto personal, ¿no? Yo creo que estamos para algo más que pasarla bien, a cejas, ¿no? Entonces, bueno, aquí está muy entretejido el acto médico. Vean ustedes esta cuestión que me parece fundamental. La publicidad, por ejemplo. ¿Cuál es la materia prima de la publicidad? Y del comercio en general. La envidia. Esa es la materia prima. ¿Qué busca toda la publicidad? Despertar la envidia. Para que tú digas, ay, yo quiero tener como este. Y ahí vas y lo compras. Y terminamos con el síndrome de la urraca, ¿verdad? Que lleva todo lo que brilla al nido, y al rato el nido es un basurero impresionante, ¿verdad? De cosas inútiles. Muy bonitas, posiblemente muy brillantes, pero inútiles. Entonces, es esto. Estamos en busca de un bienestar. Se trata de la disolución de la persona en la materia. Dispersión y avaricia. Esas son las dos marcas del individualismo. Sin embargo, la persona puede crecer en la medida en que el individuo que hay en ella es eliminado. Es el acto del médico. El médico por decirlo así, se hace ajeno a sí mismo para entregarse al otro, para procurarle la salud, para desganitarse, herniarse el cerebro buscando cuál es el problema o los problemas y hacer algo por restaurarle su dignidad o por mantenerla, ¿sí? O por incrementarla. ¿Sí? Esta oposición entre el individuo y la persona, ¿sí?, es al mismo tiempo un juicio sobre la situación de la humanidad y un proyecto para modificarla. Yo no tendría mucho empacho, francamente, en apostar las cuantas neuronas que me quedan, las más están ya chamuscadas por esto. Porque realmente es ahí donde está la posibilidad de la humanidad de salir adelante. El egoísmo ha invertido los valores y con ello ha puesto en peligro las posibilidades de crecimiento de la persona y de toda la civilización. El docente de la medicina debe percatarse de esto. Oiga, yo voy a enseñar membrana, citoplasma, núcleo, ¿a mí qué me importa? No, perdón, pero nuestros actos, nos gusten o no, son inevitablemente políticos. Y cuando digo político no quiero decir el partido A o el partido B o el partido C. No. Estamos actuando en la polis, en la ciudad, en la comunidad humana. Y es en ese sentido que es forzosamente político. ¿Sí? Y es el egoísmo el que ha dado traste por eso. Entonces el docente de la medicina tiene que percatarse de esto, sabiendo que tanto él como sus estudiantes, el sistema de salud y todo el país no pueden abstraerse a la realidad del mundo. La primacía de la persona humana no resuelve este problema. Ante esta tragedia es descorazonador. La catástrofe de la ceguera es el penúltimo punto sobre este asunto del contagio por el saber. La ceguera, la verdadera ceguera no consiste en no ver, sino en no querer ver lo que nos plantea permanentemente la realidad del mundo. Realidad que subsume al mundo físico, al mundo espiritual y todo lo que emana de ello. No cabe duda de que el universo del sufrimiento humano exige un arte especialmente agudo, preciso, para poder ser percibido y para llevar a cabo las acciones correctas que lo mitiguen. Eso es lo que hace. No es fácil. No tengo que esperar a que venga alguien y diga, me duele. ¿No? La razón es un sol severo, ilumina, pero ciega.
como hago yo. Es un personaje interesantísimo. Precisamente es cierto. La razón es muy importante e ilumina. Pero si todo está en la razón, ¿de qué nos sirve? De nada. ¿Sí? Como acaba de decir muy bien la maestra Espinosa, aquí los sentimientos no es cosa nimia. La catástrofe de la ceguera se origina desde el momento en que se piensa que los algoritmos garantizan una práctica médica pertinente. A ver, doctor, ¿cuál es el algoritmo para tal o cual cosa? ¿Cuál es el? A mi paso A, B, C, D. Clase, quita, le pones sal, pimienta, revuelve bien y ya. Bueno, si se cree que eso garantiza la práctica médica pertinente, pues estamos incidiendo en esa catástrofe de la ceguera. No es así. Conviene más tener conciencia del inesperado, de los procesos naturales en la biomedicina, y a partir de esa actitud entonces considerar a los algoritmos como simples referentes, y si lo son, útiles, pero criticables, siempre. El diagnóstico siempre será una hipótesis transitoria. A veces es una hipótesis bastante cercana a lo certero, pero nunca podemos decir la burra es prieta porque tengo todos los pelos aquí en la mano. No. Nunca podemos decir eso de nada, y menos en el terreno de lo humano, de lo médico. ¿Sí? El contraste entre lo que anhelamos hacer por los demás y lo que efectivamente logramos se encontrará siempre en el punto neurálgico de la acción ética. Conviene entonces que desde la formación de pregrado todos, profesores y estudiantes, tengan viva conciencia de la investigación, que es la búsqueda de un diagnóstico que no ponga al paciente al margen de lo que le sucede. ¿Cuántas veces nuestros procedimientos ponen entre paréntesis al paciente? Y ese terrible riesgo de querer diagnosticar un pedazo de acetato o una tira de papel con una traza. Por eso tenemos que correr hacia urgencias, pero con esa idea, ¿no? De que el hombre primero. Y finalmente, como se ha dicho aquí, formadores, maestros de maestros. Esta es una frase que puede ser muy bonita, muy fractal, es cierto, pero tiene un profundo sentido de eficiencia. Es lo que quiero revisar aquí con ustedes. La lógica del cardiólogo, así se llama esto. Se construye a partir de la información que cada pez maneja localmente, es decir, en su entorno inmediato. Sin embargo, la coherencia de la colonia solo se alcanza por medio de un principio de eficiencia. Y esto es lo que es un principio de eficiencia, precisamente. Es la lógica del cardiólogo. ¿Sí? Para nosotros, ese principio se concentra en la idea de la formación de formadores, de maestros, siempre y cuando cada uno se sepa a la vez maestro y estudiante permanentes. Yo no tengo nada que aprender de mis estudiantes, seguramente sí. De hecho, el profesor siempre es el ganón, es el que más aprende en cualquier curso, ¿no? De temática, siempre. O sea que claro, tenemos que aprender. Y obviamente el papel será diferente, no solamente porque a uno le pagan y al otro no, esa no es la diferencia fundamental. La diferencia fundamental, que es lo que hace que el cardumen tenga un sentido, es precisamente el hecho de que todos están parte fundamental. Todos somos soles y todos somos planetas girando alrededor de nosotros. Fíjense qué hermoso lo que decía Emil Durkheim. El lazo social es la expresión de la paradoja, justamente lo que es un rato, la paradoja entre la tendencia al individualismo y el instinto de solidaridad orgánica entre los humanos. Es un punto de alta inestabilidad, pero esto es justamente lo que crea el lazo social, el verdadero lazo social. La estructura de cualquier sociedad es, en este caso nuestra sociedad que conformamos profesores y estudiantes, es modular, es decir, que está constituida por realidades de escalas pequeñas y grandes, al mismo tiempo. Una conclusión. Y ¿sí? Las primeras están caracterizadas por lazos fuertes, por eso son pequeñas, se juntan mucho, ¿sí? Son lazos fuertes entre sus miembros. La segunda se fijan a partir del acoplamiento de largo alcance, o sea, por lazos débiles, porque se logran los ambos. ¿Cómo pueden convivir ambas escalas? Bueno, pues se logra maximizando, aquí está el carácter de eficiencia, hay un proceso extremal, maximizando la transferencia de información con un mínimo de dispendio de, vamos a poner aquí, cableado. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Por eso viene ese
lo que